Markasataki, Askiru, Nairaru, Sanantañapataki. Gobierno Autónomo Municipal. Radio San Gabriel Digital.
Radio San Gabriel, Huaquist Aniwa.
Marcas Nairar Irptañani. Yati Awinakampi. Entrevistas. Amuit Awinakampi. Reportajes. Hailt Awinakampi kuna. Takeni Askiamuit Awin Ist Abhañani. Utjawinaka mataipiro manatamarka chirinaka ya estaron tawinaka utjana kwa si chapacharuk mantanitaraki ukumato ya estaron señani kuyakamari pacharati pajataki wal hawil ataranga port aniparaki pampu arskip arakinya eskalbaki pan kuyakamari kamisaki kuyaka juana marka chirinaka kitina casa ka facebook toques un aniparak tu manaka sarun anitaptawa qallant añano kichawsam plaqa kipun kama kichawa kichawma kitmait añanewa deportiva Aymara chaqt'eñaniw kamahiwasa hawilta tanaka purt ani pharako tupanakaruka toqtasqarakiñan pampash tawen PMP kumasti kullaka doctora Ruth Castro acá en Caraqui centro de ukamaja terapia zona azul toque tu papurt ani punerakiriu chakangaraku pamparun señan pampiwa ruskiptañan kamisaki doctorita waliku toita un saludo doctora bienvenida. Bueno, bienvenida también hermana Juana, hermana Mari. Hermana Juana, gracias a ustedes por darme esta participación aquí en este programa en el cual muchos de nuestros clientes nos escuchan, muchos se informan, nos llaman. Así que vamos a empezar, hermanita Mari, Adelante. si le parece. Adelante. Ya, primeramente les voy a pedir que vayan llamando ya para consulta, reservar su consulta en el Centro de Terapia Zona Azul al número 7305-1385. 7305-1385. Hoy mi voz está de jilguerito porque un poco he cantado en la madrugada. Hermanos, me van a disculpar. El tema de hoy quiero tocar es insistir un poco en que este mes ya es el último mes que el laboratorio posiblemente nos esté dando la campaña ya. Tienen que saber que nosotros hacemos análisis de sangre, orina, heces fecales y un escaneo de todo el cuerpo. Ya estuvimos con esta campaña durante este año y lo hemos hecho conocer aquí en esta radio. De todos modos, quiero que entiendan que el precio que se les cobra es prácticamente simbólico, a diferencia de cualquier laboratorio o de cualquier centro, ¿ya? Y si uno quiere saber cómo está por dentro, tiene que hacerse análisis de sangre, orina, heces fecales y un escaneo. Entonces, por ese medio nosotros vamos a saber cómo está usted por dentro. Y ahí vamos a empezar a hacerles el tratamiento, a darles el tratamiento. Ahora, hay muchas personas también que ya se hicieron en otros laboratorios o en la Caja Nacional de Salud, en algún seguro, pueden traer esos análisis, nosotros vamos a revisar detalladamente sin ningún tipo de costo, ya que eso incluye en la consulta para que puedan tener otra opción, ¿ya? También hay muchas personas que están cansadas de tomar antibióticos, pincharse o volverse a poner suero o hacerse sangría si hay exceso de glóbulos rojos como la poliglobulia o si hay diabetes. No es que le saquen sangre, pero empieza el cuerpo a empezar a bajar de peso, afecta la vista. Ahora, si tocamos todo eso, también tengo que tocar la hermanita Juana el tema y a la hermana Mari, lo que es el estreñimiento. Hemos notado que muchísima gente, 9 de cada 10 personas tienen estreñimiento. Ahora, el estreñimiento no es una enfermedad que tenga un título de enfermedad en el hospital, pero es un problema que el cuerpo va a empezar a acumular y va a empezar a aumentar la gastritis, va a empezar a aumentar heridas en el estómago, va a empezar a la persona a tener inflamación intestinal y se le va a empezar a hinchar, ¿ya? Y van a empezar a tener miedo a las comidas, dolores de cabeza, halitosis, que son malos alientos. Entonces, dentro de todo eso, vamos a nosotros a indicarles bajo un tratamiento, ¿ya?, de cómo puede ir evacuando para que no se le haga tampoco dependiente al tratamiento, que es lo que no queremos, que dependan toda su vida. Queremos que ellos vayan al baño
limpien por donde tiene que salir la basura, hay que sacar la basura. Dios nos ha dado las heces fecales, la orina, el sudor y las flemas, las lágrimas iba a decir, pero no, son las flemas, ¿ya? Entonces cuando el cuerpo bota eso, va a evitarse en el caso de los varones que haya un aumento de inflamación intestinal. Y si hay un aumento de una inflamación intestinal, también va a perjudicar lo que es los riñones, ¿ya? Si este hombre empieza a trabajar de albañil, de carpintero, de oficinista, que todo el tiempo están sentados, aplastan y presionan su próstata. Ahora, si este hombre tiene más de 40 años o 35 y va a jugar al fútbol, entonces tiene que tener movimiento. Al no tener movimiento, la próstata sí o sí va a empezar a tener inflamaciones de menor grado. Ahora, si este hombre tiene infección en el riñón, sí o sí va a afectar a mediano plazo lo que es la vejiga y luego a la próstata, porque la próstata está ahí justo abajo de la vejiga, se está agarrando, y eso es lo que a veces los varones no entienden, que tienen que prevenir. No causa dolor, de hecho al hacer pis prácticamente hacen normal, pero ya hay una especie de resentimiento en la parte de abajo de ellos. Entonces nosotras, ¿qué hacemos? Si nos traen resultados de análisis, nos enfocamos en el tratamiento. Ahora, digamos, no tienen, ya, tampoco quieren hacerse, vamos a los síntomas que tienen. Entonces empezamos a trabajar lo que es la próstata. Tenemos productos exclusivos que son para el hombre. Ahora, en el caso de las mujeres, no solamente está la menopausia, sino hay muchas mujeres, mamás, que por prevenir enfermedades les han extirpado la matriz. Al extirparle la matriz ya hay un cambio totalmente en la mujer. Ya no hay la regla, entonces los estrógenos van a bajar y esa mujer va a tener pequeñas crisis menopáusicas. Entonces tenemos productos que son exclusivos para las mujeres. Ahora, en el caso de adolescentes que tienen quistes, que tienen reglas dolorosas, también tenemos productos que van a ayudarles. Ahora, estos productos los pueden consumir, hermanitas, personas que tienen diabetes, personas que tienen intolerancia a las harinas, ya se les llaman celíacas. Estas personas tienen intolerancia al gluten. No todos lo saben, pero cuando una persona tiene como granitos, una alfombrilla de granitos en el brazo y otros en la cara, y aunque han nacido así, eso es hereditario. Toda su vida van a tener problemas intestinales, o bien les va a dar diarrea y luego van a tener estreñimiento o normal, pero va a ser frecuente. Entonces hay alimentos, hermanita, que les vamos a decir que no coman por un tiempo, mientras vamos sacando. Hay personas también que no pueden subir de peso y en ese es el gran reto que tenemos. Es un señor que tiene que subir 20 kilos. Y eso es, hermana. Estamos atendiendo en la Ceja del Alto, en la avenida Jorge Carrasco, entre la calle 4 y 5. El centro comercial se llama San José. Hay que subir unas gradas. La oficina es número 20. Estamos justo al lado de la Caja Nacional de Salud. Estamos atendiendo de lunes a viernes y el número que se pueden contactar para pedir su reserva, preferentemente vía WhatsApp, es el 7305-1385. 7305-1385. Entonces, tenemos ese remedio para que vayan previniendo, hermana Mari, hermana Juana, las personas que no quieran gastar más de la cuenta, porque el intestino hasta cierto punto puede dar de sí, puede estirarse. Luego ya hay rotura del intestino y eso ya es peritonitis. Entonces son cosas peligrosas que uno tiene que empezar a prevenir y nosotros estamos para indicarles. Eso es, hermanita Mari, hermanita Juana. Tenemos esta promoción de análisis, la gran campaña. Eso es, hermanita.
Moneta marca chirina, como tu doctora Ruth Castro, Jupaja, Canais en Paractama, con jamás a próstata, que toquet fue asiña, y hasta así, como ganan activo por tani, con anaga coliana chirapam, te sin ser estar aquí, colia que te nagat su kakip karaki, como ya está jutirina gansar scriptas que ya colia camar pachajanga que jalaraki. Bienvenida, doctorita, hasta otra oportunidad. Tal vez algo más que reiterar, la dirección. La dirección, estamos en la avenida Jorge Carrasco, entre la calle 4 y 5, en el Centro Comercial San José, oficina 20, al lado de la Caja Nacional de Salud. El número de celular para programar su cita, es totalmente gratis la cita, tengo que aclarar eso, así vienen con confianza, ¿ya? Es el 7305-1385, 7305-1385, hermanitas, estamos al servicio de todos los que quieran acercarse y hacer su consulta. Muy bien, doctora Ruth Castro, Pampearuskip Oitan, Centro de Terapia, Zona Azul, Uxatoquetu, Panacapurtanoa, para que, doctora, hasta otra oportunidad. Seguramente la siguiente semana también nos visita, ¿verdad? Sí, Dios mediante vamos a estar viniendo aquí con toda la emoción, hermanita. Muy bien, gracias, doctora. Olexo bañano paru, pachao la casa rawajarak, chilpana, guilint, añan, corcut, anisca, quiñaneo, cunateja, wal ataneo, suit, así, primer cachirina, cascomas, chilpana, cam, sarantañan, anchitawa, cutaniñan, vámonos a este corte publicitario. Ya retorno. Todas las tardes después del colegio, solía ayudar a mi madre en la pelo. Era el lugar favorito para muchos porque siempre salían con una sonrisa. Era también el lugar de las despedidas, porque todos los años alguien del barrio emigraba y no lo volvíamos a ver. Decían que nuestro país no tenía remedio. Y mi madre pensaba que yo también debía estudiar lejos. Nos prometimos irnos juntas cuando acabara el colegio. Finalmente, llegó mi graduación. Pero ese año, mis planes cambiaron. Me di cuenta que mi madre partiría antes que yo. Decidí quedarme y cuidar de mi gente. Ahora vivo con la intención de ayudar a todas las personas que sufren de cáncer. Porque la esperanza es una forma de lucha. En ese desafío comprendimos que no podemos garantizar los derechos de las mujeres si es que no las apoyamos en todos los roles que ellas asumen y sobre todo desde las oportunidades que no tienen o tuvieron. Así asumimos la transformación digital desde una perspectiva de género y el proyecto Todas Digitales es el resultado de ese camino recorrido. Hoy, 6.811 mujeres tendrán la oportunidad de desarrollar capacidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida y reducir la brecha digital en nuestro país. Nos encontramos con Guillermo Sempertegui, director de la Oficina Regional Boliviana, quien nos estará comentando sobre este emprendimiento digital femenino. Hola, Abigail, ¿cómo estás? Pues hemos sido partícipes, testigos, pero además activos en no solo este evento, sino en la originación de un proyecto tan interesante y tan bonito
de nombre Todas Digitales, que responden a la iniciativa, a la preocupación por cerrar las brechas digitales entre hombres y mujeres rurales y hombres. Este programa consiste en, por supuesto, en proporcionar herramientas digitales y financieras a aproximadamente 12.000 mujeres que deben inscribirse y que estarían interactuando en una plataforma exclusiva de formación de estas microempresarias y emprendedoras. El proyecto ha sido concebido por ProMujer, la Sparkassen-Stiftung, en honor a sus alianzas estratégicas, viene acompañando y apoyando en la originación y en la gestión de este proyecto. En principio, este es un programa dirigido a las mujeres clientes de ProMujer y que por tanto está concebido inicialmente en un solo idioma, pero vamos a ver qué tipo de respuesta hay, de reacción y de necesidades que se puedan plantear, de donde pueden surgir otro tipo de iniciativas. Paralelamente, la Sparkassen-Stiftung tiene otros programas, otro tipo de apoyos a otras entidades que se trabajan en el sector rural y que por tanto ha diseñado materiales en los 3 idiomas nativos, ¿no? Guaraní, aymara y quechua. Así que todo este tipo de herramientas, recursos digitales están a disposición de la sociedad, de las entidades, justamente para poder capacitar, formar, empoderar a las mujeres, y no solo a las mujeres, sino a toda la población en su conjunto, sobre todo aquellas que no tienen las oportunidades, ¿verdad? Porque creo que trabajamos por esa pente. Todas Digitales es un programa de alfabetización digital para las mujeres, para que transiten de lo analógico a lo digital de manera acompañada. Este programa está dirigido a mujeres de todo el país y también de toda Latinoamérica. Hemos lanzado la primera cohorte y tenemos actualmente 6.811 inscritas. La segunda cohorte la vamos a lanzar en febrero y les invitamos a todas las mujeres a que puedan unirse a este trabajo que estamos haciendo en beneficio de las emprendedoras de nuestro país. Este emprendimiento es un apoyo hacia las mujeres, pero también quisiéramos saber si va a existir si se les va a enseñar a estas mujeres con un idioma nativo, el aymara, el quechua o el guaraní. ¿Va a haber ese tipo de enseñanza? Así es, nosotros estamos contemplando la diversidad cultural de nuestro país, por supuesto. Desde ProMujer tenemos emprendedoras que hablan guaraní, que hablan quechua, que hablan aymara. Entonces nuestra organización es inclusiva, por tanto hemos pensado en ellas y hacemos cápsulas de capacitación que les mandamos por WhatsApp para que ellas también autoaprendan en su propio idioma. Entonces no se preocupen, señoras, todas las mujeres, que estamos pensando siempre en ustedes y en cómo pueden aprender de la mejor manera. Todo tipo de emprendedoras, hablamos de las señoras que están en los mercados, nuestras emprendedoras que están ahí, nuestras emprendedoras que están en la calle vendiendo sus productos, también aquellas microempresarias que ya tienen una empresa pequeñita. Entonces estamos hablando de todo el universo de las mujeres sin límite de edad, ¿no? Entonces cualquier mujer solo por su condición de mujer puede estar en nuestro programa de capacitación. ¿Esto solamente va para el género femenino? Mira, hemos tenido 2% de varones, entonces bienvenidos también los varones, pero quisiéramos darles un mensaje a los varones, que precisamente aquellos que apoyan el ejercicio de los derechos de las mujeres son los que nos interesan, porque son ellos los que van a diseminar también ese rol importante que tiene la mujer en nuestro país.
Nos encontramos también con una de las emprendedoras sobre el tema digital que nos ha ido hablando, pero ella se llama Mod. Vamos a darle la bienvenida y que nos hable un poco sobre los emprendimientos digitales. Sí, soy Mod Ritz, coordinadora del área de empoderamiento económico en ONU Mujeres. Un gusto. En realidad, desde ONU Mujeres tratamos de fortalecer las capacidades de emprendedoras y empresarias del país, en particular para facilitar su inclusión financiera y su acceso a los servicios financieros digitales. No, sí, en general tratamos realmente de asentarnos en sus necesidades, que van a ser diferentes obviamente según la edad de las mujeres, pero no hay un límite como tal. Algo que sabemos que les resta tiempo a las mujeres para que se puedan capacitar en estos temas es el tema de los cuidados, y hasta que no se redistribuyan los cuidados equitativamente entre mujeres y hombres no podremos actuar. Por eso es que hemos lanzado varias campañas en quechua, en aymara, para sensibilizar a toda la población y que se pueda redistribuir esta sobrecarga. Y por otro lado, mi hermano Fabricio, también tenemos. Sarawi sa hukan kaskiwa jilanaka ayo katau cekasa khusus kaya sahari kama waino jilanaka putar apalagi jilanaka kulianaka donc silakan kita nawali invitado especial por internet kuliah kermidia kisa Ukama comienza en Chitavillata. Wakicha wisampi saranta ki puneñane ukama hichikuch amant irina kaskaraki para campo takirakiñane Komarakama yati tarjama saranta ñataki toyosa uksankirina kahwil tani paraktam Navidad durona kani portan haraki saraki ukamaki panja umanaka hiyanap atap hataw chamant atap hatawa manaka inas auta laqt asimuna paraksta hutawa yaphom Toyota uksatoqero sucursal sukak Bolivia markan anaka ukchpachane qatasipta sa paraktam hankaki pone autonak loqt oyapjama saraki kunakasta modelos saminak monapjaraksta manaka hutap hom sa paraktam ukakip karakiwa akasoat ukamaraki impuesto placa sukanakaskota y pinkiwa asesino ayati apjaraktam seguro kasutjaraki ukamaja hankaki alaq sirjutawaya pom sesino hawil ani apjaraktam ukambiat hataña takisti www.toyota.bo hayu kormant apjarakismana akallika toqi ukamaraki aknera kuina karu inak hausant apjata 817 5200 817 5200 hayu kamato Toyota uksankrinaka hawil ani apjaraktam chasdi ukampi saranta kipuneñan kuyaka juana Como banco solo sankirin piyulat anyani banco solo sankirin akawhait asip khutiri marana katakeja inasa kunam tabina kasutharakchi kambe khutatas kaneu kathaya sinasa qolqisit emasimunab semana kahput ani banco taipiro sasina ko banco sol oksankirin akasait asip kharaki Hichikuja hankakipun katoqt arakiñani kullakita nakawkanka pharaki kullaka ukamaja Gladys Copa, licenciada Gladys Copa, mamá Camayo, Purtaneraki, facilitadora, Acasemta, Toquetaupa, Jarusti, Cuyaca, Verónica Tola, Jupaja, Sarant, Ascaraqui, emprendedora, municipio Jesús de Machaca, provincia Ingavi, Toquen, Ponacama, Hatuak, Eabhatanuk, Toquetua, Arjait, Abgestani, Cuyaquita, Gladys, Valekutawit, Arunta, señane. Camisa aquí, Cuyacanaka, bueno, primeramente, muy buenos días y muchas gracias, ¿no? por la cobertura en este medio de comunicación, ¿no? Bueno, en realidad nuestra visita se debe aquí un poquito para hacer conocer a la población sobre una expoferia que se va a realizar allá en el municipio de Jesús de Machaca, ¿no? Se va a realizar una expoferia. En esta expoferia se está organizando a la cabeza del gobierno municipal, tanto la alcaldía como el consejo, las autoridades originarias con sus 3 marcas, también está ahí los mismos emprendedores, ¿no?
Estos emprendedores prácticamente han sido impulsados por un proyecto también. Estos emprendedores principalmente son jóvenes, ¿no? Han sido apoyados, impulsados por un proyecto que ha ejecutado la institución SEMTA en conjunto con la institución Plan Internacional, ¿no? El proyecto se llama Oportunidades para Alcanzar Sueños, ¿no? La feria, ¿qué va a exponer? Artesanía, tejidos principalmente en lo que es la fibra de llama y fibra de oveja, gastronomía, ¿no? Basado en la carne de oveja, timpu, asado de cordero, todo eso, ¿no? También han emprendido en lo que es mejoramiento de ganado camélido y ovino, ¿no? Nuestros papás, como en todos los campos que tenemos, ¿no? Crían de diferente forma, ¿no? Entonces, la futura generación está intentando mejorar, ¿no? En este caso ya tanto camélidos como ovinos están mejorando y estos jóvenes están introduciendo ya, por ejemplo, el ampulli, la llama ampulli nomás generalmente producimos. Ahora están introduciendo el cara, ¿no? Para que sea un poco más grande y se desarrolle mucho mejor. En los ovinos están incorporando ya lo que es la corridel y también están incorporando lo que es las asaf. Las asaf tienen características principalmente para leche, ¿no? Como sabemos, la mejor leche de todos los animales es el de la oveja, ¿no? Entonces, por eso están introduciendo con eso. También están con lo que es que se llama crianza de cuyes para el tema de carne, producción de huevos para con la producción de aves de postura. También van a mostrar repostería en base a lo que es quinoa, cañagua, lo que se produce en la zona, ¿no? Entonces, y transformación de lácteos, ¿no? Quesos, ¿no? Quesos de oveja, yogurts de leche de vaca, quesos con verduras, con oréganos, diferentes variedades de queso, ¿no? Y también transformación de carne de llama, como están empezando a criar, también van a mostrar el tema de transformación en chorizo, en hamburguesa, en charque y demás, ¿no? Entonces, es así que este proyecto prácticamente estamos llegando ya a la parte final. Y el gobierno municipal, en coordinación con el gobierno municipal y las autoridades originarias, estamos diciendo, a ver, mostraremos un poquito a estos jóvenes, visibilizaremos, porque estos jóvenes no son jóvenes, tienen que dar la cara del municipio, ¿no? Entonces, a partir de ahí ellos van a ser la cara del municipio para promocionar y empujar también, digamos, el desarrollo económico del municipio, ¿no? Eso sería mi palabra, hermana, ¿no? Aquí. Kuyaka Juana, yaka kuyakitar katok arquiñan. Kuyaquita Verónica Tola Tarqui, emprendedora del municipio de Jesús de Machaca, Sataraqui, Kuyaquita, que Jato Conor, Chapacín, Caucan, Sapacín, buena canasta. Bueno, hermanas también, hermana Mari, hermana Juana, gracias por recibirnos, ¿no? Nosotros estamos emprendiendo aquí que con la ayuda más que todos a los jóvenes, con lo que es con Plan Internacional SEMTA, nos están ayudando con el apoyo, digamos, más que todos a los jóvenes para que emprendan más, ¿no? Con los emprendimientos. Nosotros estamos emprendiendo de todo en sí, digamos, puede ser ovinos, camélidos, gastronomías, lo que es pastelerías, y yo también estoy emprendiendo lo que es con el camélido, ¿no? Con lo que es teníamos más antes, digamos, las llamas, pero que son criollitas, ¿no? Digamos, aymaran sistanja, carwanaka, walit arwani, cotualis, kitanaka, kaibesa, hani, ratuk hilkiti, ¿no? Y como era que bueno na querían aptos para que tú mejora ñataki, no ma hacha cara carwa o camp digamos criolito hañataka tu hañataka ma cam señas pasa suma hacha carwa suma aichani suma haspa hani acho com ancha arwanika haspat com sí, eso así. Y también ahora de todo estamos, ¿no? Más que todos los jóvenes estamos emprendiendo, y también agradecer a lo que es al SEMTA, ¿no? Y expoferia se va a llevar mañana en provincia, en Gaby, Jesús de Machaca. Mañana que es jueves. 15 jueves, ¿no? 15 de diciembre es en el municipio Jesús de Machaca. Con horarios calientes.
Va a comenzar lo que es a las 9 y punto. ¿No, licenciada? 9 y punto. Walikiu kama hawil aptamwa sarawaya ponkaisa municipio Jesús de Machaca provincia Ingabi Toquero Haruro Makatu kama Karwa Toquet Unist Esipkane Inas con Chichina casi pinta ñata kutjarakchini Kankatanaka Tegitanaka Lojrito Tjarakchini Nasa Kuyaka Gladys Nasa Karwa Lojrit Payap Jarakchit Konaki Kanabe Waistam Sawil Oñan Tukhat Eñita Kuyaka Gladys Korkuyaka Verónico Pasakat Nuara Kinewa. Sí, hermana, no veo tjaniwa, ¿no? Entonces, camisa dice que atrás, digamos, chorizo de llama, hamburguesa de llama, timpu de cordero, cordero al horno, ayocana cabe que utascani, ¿no? Uxa, uniste asipcani acá waina tawa con acá, ¿no? Acá ta waina tawa con acá, kunat supan acá chamancha se wai, ¿no? Tu kataña te queja. A veces comunidad nakatja Waina tawa con acá, Saraway hapjewa, ¿no? Acá ciudad marca Nakaru, Hanuka Ankah marca Nakarusa, Sarada hapjekiu, ¿no? Acá ya no acá chaman chanyani Waina Nakaru, Kepaktaña pataki comunidad pacharu, ¿no? Hani digamos Hupanakaja, Ankah marca Nakaru, ciudad marca Nakarusa, Arjani Pañato. Trabajo ha utjaspawa, Pashpa comunidad ana. Nansukata kiwa ukampisa waina tawaka unakaru chamancha sewai ukawa hermanita no na hakapa irista Kullakita Verónica tuktañata como requisti na sa prisma nota que marca chirina karu haruru purtani paspa unita paspa kun hamsi abnak pasip que wain tawakonaka no cuataqi kuna tutjani karwa digamos utjani wa digamos chorizo de unichapani chorizo de llama hamburguesa de llama hasta utjani que es para chicharrón de charquicán taqaiman kuna naka utjani como reconiste asipkan no coniste asipkaraki como este nanaka hawilt awena hawilt awiristva purtani paspa no muchas hermanos Walik y espagat tata Kuyaka Verónica que para que licenciada Gladys Tirkam Walik kamata ruskip oitan hupana campi chaja pachas la karaki ampi deportiva Aymara kat pajmait asis karaktan kat hilate frein piñacitat mira ya se quiere que pakama chakatok tarakiñane yakka hilarura kama Kuyakana hilanaka hilata hapurt anewayo mayurus ingeniero waliyat khatataw hilata upaja Kuyaka Juane chaqañut unanakat anchapune qañut unanak willitaxi kama chawka toqetu pampe haruskip tarakiñane kama hampi kunate qañut unanak kun hamsa imas qawqarus halqtais nan hayukana kay Juanita ruskip tañanej como con la camari ukatjaya hasta 14 años hilate ingeniero segundino chino kupak sanjaraki po arjaitarse la tabalik por andas kalvakiba Aski albekin panaya Kuyaka Mari, Kuyaka Juana, kama katuktatamata hichurumpe purtane tawa kata a ver aruskip tañani akaja kunate qaño tunanakata. Kun qawqarus halqtais na qaño tunanaka khan akirak tañancha hilata segundino wakisiu yatiñaja. Chiqasa ka qaño tunanaka kaja markana kanaja walja chiqasa o qaño charaktan katwa recipientes o caja 6 recipientes o caja tachunax nate ko ikanaka kat o caja casi 6 recipientes pi yaqsanakan markanakan katja absundita kirga kapankana katja caja ya kapanka tomado del texto del vecino sata caja municipio de La Paz o caja nay hapachana kalur na hapisqa kiraki kat a ver khanas tañan Nayaha pizca recipiente rupia kaha halqtsnaha ka kunateha qañut unanaka kiuk. Ya. Kamaha katha kaha mayaha gris chikus naya chikus aparakiu katiqa gris. Ukata ukagri gris gris ukaha kaha biodegradables na kaukiri te khalatuki nyustirha ukanaka tekipa kaukiri nagaskuswa. Uy kaha a ver verduras, frutas, uikanak. Silpinak, kaucamarusa, maursa, nustata, nakahotre fruta, nakana, ukaro hakuntsnak. Uikar, ukatakiwaka, kamaya, akachiko, gris, ukakulor, recipiente, ha, utilización. Comarasa, naranja, ukaha, utilización equipe, orgánicos. Kaukiri na katemaursa ha perteja kirekte hilam reki paisu siwaitan utanakan kwat
cuando taspa ya sopas chuños, choques al taspa saprende ukanaka ukaruja naranja ukar recipiente roja usktawaxna kwata chakanakas chakanaka kamaraki hukampinaka no kaukirita hanaka hakita paña karakita orgánicos o kaukirita ka alinaka uikampia ka frutas y verduras anikita pues natukat mejorado chakas mejoras pa yaqa alasip harake gachakana komarusa acá a ver yaqa kampina kwat acá choña recipiente kwa cámara que acá ukaruja uskap haraksna pia ka botellas de vidrio ukatha yaqa kampe botella na kautkhno color na ka ventan vidrio na kas uy kana saw ka hap sinte han hachapachana ka kana ka rusktsna ok uy kamwa ka chikhlar país na kamar su kampe taska ki ka recipiente qillo ka qillo ha ka recipiente ha ka ustaraksna ka plásticos kariana ko ka envases metálicos o akan kampe suma pachaka kaukir pangana kante qirqtatan hawkam wa ka recipiente ka uskutkheta inakwat chahna ya sakiris twa ya kharus plástico ha ya kharrakis metálico porque ka reciclaje están no es chillar paña ka caño tunanak cuarus autagere que ya recipiente azul cuarus kunanak sa larama ka kunaru kunsa ukaroja usktawaisnaha ka papilenak ka cartón sukanak Cuatrawila samin uka recipiente rojo ustaraxna ka restos de capeligros una caja mayormente pilas hospital anacana pilas baterías cuatra pata pampanacan no ve caja agrotóxicos o utilizan caja vea insecticidas no ve ani bioinsecticidas plaguicidas herbicidas ukana apnaftan ka uka qaltxeja uka frascuna ka ukukar haquntaña sawkaru ani ukamak liut añasat patapampanakan vale cuidado abnaqaña sawka uka productos agrotóxicos uksatoqeta kamara que akan ukaruja ustaraxna aceites auto aceite na ka cocinan utilizan jarre quemado na ka ukana ka ustoes na ka uy kamawa ka recipiente uy ka apnaft asis no chikla que asis soxtaru y halqteyatas no soxtaru halqteyata kaukiris hilpacha hanwalt air kaukiris askira kispa a ver ukatay pinja a ver acá orgánicos ukay mauka askiska aski ukat per walhay hutkayraktan ukatsa acá wanuta ki kutais na wali aski uka wanur kutay khanyata ki ka uraqero chamanchañata que acá orgánicos uka chakasa mulsna no ve kwat yaqanaksa lurap para que acá chakatra jabón lurap kwat acá aceite tra jabón lurap para que ka requemados khan hani utilis qsiya de ambistos tas qsiya de kwat uy kana katra lurap para que ka jabones tocadores no ve ampar harqtasiñata kwat lurus na kwat uy kamana ka askikis kara que ka hanyan qachañata que ka uraqero ka medio ambiente rusquat más autaytan ka plástico hani igual de ajeta vidrios aniki igual de ajaspate porque patapan panakar haqtañan y ka uywana kas karintas khaspa ninas aqt khasarkispa porque nina aqt ka a ver qespillo nekte haqtañan ha kaukante ha kam chumiki khanakaru hanaktaspa ojos de vidrio chikwat maursa khanakta lupimpi ki kahlup kham naktaspa kwat maursa ka uma lapina ka chaqaq kisa nya chaqaqanyampi ki kharukung hilte no kwat mai lup tanisma fuerza ukas nakta ki kirakispa kahlup kham lupar experiment no hayapach apna apkhata kham lupir uintasa khama waña kuna waña rusak kan latukina kandane kama naktas pakatu kama rakiuka wale peligros raki kam akavidru nak apnaqtanya hanika ukharusaqunya gigitu katwa lugar apor usktaña kama rusa a ver acá desechos del acá yan khachiraki ki ka kunata ka plaguicida nakata ki utilizan patapampanakan insecticidas herbicidas
huk'ampi qullanaqa akaq frascuruchej o llamado saja nailun estero en bolsa targihot kwacha ukhanika ukharsaq t'añakikituk yaputaypirus uywasman q'antjas kamarus hawirarus mantjas umaruja es porqsispukat kitine karus iwarañani uchallwar hiwaraes na iska laq'itunakan ukanakan hakasip qara kukat hakasirirkichqayka challwanakas ukanakar hiwaraes na kwathan ukwaja akam chilt'aña ukwatja lugar apar usqt'aña ukanakaja aka kunaros deqpaltas tanakaja chihllakipaña q'añut unanakuqa ukama monata markachirina que wasaja ukanak lurasktanti kay haniki chani chihllaqtanti akurunakaja yas basura taptamkaja platan silp'inakachi maq'anakachi bolsitanakachi taqikun yas basura barjatana kuticha akamanaka hilir irpirina qoñikipt'aspno akam basura toqi aptaptkasin chihlar hapjas bukat wala askirakispa yukaspayno pachamashuma qomuñkiñeta que hilata ingeniero chiqas ukampunisquipi kaja utat pachaw chihlis t'añasa utat pacha kaja qawqater kaja soqta recipiente na kautichanawe kaja aka gris naranja verde amarillo azul o rojo ka recipiente na kautana kan tañapakwat marsa hanikwa kos karura ki kaja basureruna casa ka recipiente na kakwat hiwasa cartuna na karusa chiltakiraksna kwatcha hanirakipi aka marcasan ja hutkarakita kam fábricas de reciclaje sukanakaja cuatja inasa yaqa fabricana emprendimientos utisisnove hawunana kartuktai de kamar yaqapanaka abunana kar cuatja qispillunaka tsakaja vidrio sukanakatja yaqa botellanaksa lurt apjari de cuatja ka plástico sukanaka tsaka metálico sukanaka thakiraki ka empresa yaqsa markat mantanenu cuatja ukaja inasa a la sipkarakchi pero paka plástico sukana alap kharakin ka thaniki ma ka kharkichata reciclaje kana ka khasuna kan utkanwa matientas de reciclaje ka apasiri ka thaniki chaqar peir khama ke ka inasa sarja kharak chanut kharaksi tu ka pero siguió a generatas que ka basuras mayaru que aptapitu ka basura aptapirina ka pasa ka khas karakita yutan ka hani ko butadero na kan hutkarakite maya ke he mayaro ke ka ya basura aptap kharki autoro makat kha ko basura autoro ha kitapita ki man sar kharki pacha ko porque lugar para ha ki pa kere kaño chestan ha ka medio ambiente ro ukamawa waliki ukilati ingeniero segundino chino halel tatatawa wali hachawa rusinya katia kawaki chawina transport ani kitawa hilata pampash abkheta pachaki unia ki harakitan halaya ki pana hilata karona transport ani kinyana kam harhaita kinyan markaro chingasa mayana transport ani taskaneva kuyakanaka y a ver hutir kama ya kuyakanaka Waliki kamsarwa khanyata kuyaka Juana qalqtani phagira ki Facebook toqlaqi ki pununjar tawañano Camaja René Chipana. Buenos días Cuyaquita, Siva de Radio San Gabriel. Saludos cordiales a la distancia desde Sao Paulo, Brasil. Atentamente René Humberto Chipano, Corojila Cuyaquita, Eugenia Huarachi, Inchuctani Puni, Florencio Taco, Camaraki Ana Calle, Usnayo Edi, Siva Edmundo, Huanca Vilca, Ucarustilla, Castilucio Febrero, Pajayaya, Radio San Gabriel. Saludos desde Argentina. Para mi familia, viven en provincia Aroma, Cantón Villa Chuacollo Grande, si ukamagmaisa toquetja Rodríguez Canazo pasa chamastanera que trabaja ñan Juanita Pachaki Usarakisto. Waliki Kuyakamari Manati Marchirina que Karur Kam Hikisinka. Hikisinka Minas Karoron Hurbun Van Mistkaraksinyaniti Waliki. Radio San Gabriel Wakich Aniwaiwa. Marcas Naira Virtañani. Utir Wakichau Kamapanay. La Navidad está muy cerca y Entel ya empieza a repartir los regalos. ¿Cómo? Este 15 y 16 de diciembre empezamos a celebrar la Navidad con la doble carga de Entel. Por cada recarga realizada desde 10 bolivianos te regalamos.
Radio San Gabriel Digital.